Bueno, seguimos aquí en Xixón en la presentación de la candidatura de Podemos e está con nos Pablo Iglesias. Creo que non me merece mucha presentación porque conocente abondo toda a xente, Pablo, al cual agradecemos tamén como a Íñigo que tenga la deferencia de que tengamos la posibilidad de falar en asturiano. La primer entruga, la primera pregunta, Pablo, sería un poquitín dentro de lo que lle este descrédito de la política en general, que lle lo que ofrece, lo que ofre Podemos. Gracias a vosotros, es un honor, y es un honor además poder recibir las respuestas en una lengua como la vuestra. Os pido disculpas yo por tener que responder en castellano. Bueno, Podemos lo que quiere plantear a la gente es que si la gente no hace política se la hacen otros, y eso es muy peligroso. No queremos ser un partido ni una coalición de partidos, queremos ser una iniciativa que sirva para empoderar a la gente y que sirva para que todo eso deje sedimentos de autoorganización en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, y bueno, para plantear que estas elecciones no las tienen que ganar los de siempre, que ya está bien eso de que las ganen siempre el PP y el PSOE, y que hay que salir a por todas y que hay que enseñarles los dientes. Y después un poco también la entrega que se puede hacer la xente, nos que nos movemos en el ámbito asturiano, tenemos también programas de aldeiques y de charramos de los problemas de aquí de Asturias. ¿Qué es la conocencia que tenéis de la realidad política asturiana, sobre todo en este tema, en esta lengua que estamos usando, que es la única del Estado que no es oficial, que hay una represión lingüística, no se respeten los derechos? ¿Eso tenéis alguna conocencia? O bueno, sí, lo que tenemos que daros la enhorabuena y que en la vuestra página web de Podemos tenéis la torna del manifiesto en asturiano, que llamanos la atención porque lo típico es toparla en galego, en euskera y en catalán. Pero bueno, este tema, ¿sabéis alguna cosina? ¿Cómo surgió, por ejemplo, por curiosidad, el tema de ponerla en asturiano? Bueno, vosotros sabéis que el centralismo ha producido efectos devastadores sobre las culturas pequeñas. Parece que si no eres de Madrid no existes. Los grandes medios de comunicación están en Madrid, de alguna manera eso ha contribuido a destruir culturas pequeñas que son riqueza y que son fundamentales. Se conoce poco en Madrid de la lengua y de la cultura asturiana, por desgracia. Nosotros tenemos un nivel de conciencia política que evidentemente nos ha hecho ser muy sensibles a estas cosas y ser conscientes que sin instituciones y sin dispositivos administrativos que sirvan para proteger la cultura y la lengua es muy difícil que sobrevivan ante la suerte que tenemos los que hablamos una lengua imperial, que no necesitamos prácticamente de nada para protegerla porque ya se impone por sí misma. Los que tenéis una lengua más pequeña necesitáis esforzaros, empoderaros políticamente para que la lengua no desaparezca. Pues máximo respeto y todo el compromiso en que las culturas, independientemente de su tamaño, se puedan proteger y defender políticamente.